Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. El primer tutorial de este año fue este collar que te estoy mostrando por acá, que por la apariencia que tiene decidí llamarlo Nefertiti, y desde aquel momento me surgió como la inquietud de que cómo se vería en una blusa, y pues aquí la tengo. Este es el tutorial que te voy a compartir hoy, y por supuesto esta blusa o top, como tú le quieras llamar, también le vamos a decir Nefertiti. Ya sabes que si te animas a tejerlo, te invito a que me acompañes a ver este tutorial. Esta blusa o top tú podrás tejerla con el material que tú quieras, en el grosor que tú prefieras. Mi recomendación es que si vas a utilizar un material muy grueso para que la blusa te quede con buena caída y no te quede como tan rígida, es que lo tejas con una aguja que sea mucho más grande que la que te recomienden para tu material. En mi caso yo voy a trabajar con este que se llama hilo artesanal. La etiqueta pues no me brinda mucha información. Este es un hilo 100% acrílico. Está recomendado para tejer con agujas de más o menos 3 milímetros. Este material tiene un acabado brillante, es muy bonito y a mí me gusta mucho porque da una caída muy bonita. Para este proyecto yo utilicé varios sobrantes que tenía por ahí de otros proyectos, y mi blusa es talla S, y el total que yo me gasté fueron 130 gramos. Recuerda que esta cantidad va a depender del material que tú utilices y por supuesto de las medidas de tu blusa. Vamos a necesitar también tijeras, aguja lanera, cinta métrica, y en mi caso yo trabajé con la aguja que está recomendada, que es la de 3 milímetros, pero como siempre te digo, tú puedes adaptar la aguja dependiendo de tu manera de tejer. Si por ejemplo tú sientes que tejes muy apretado, podrías utilizar una aguja que sea un número superior a la que te recomiende tu material. O si por el contrario tú tejes muy suelto y no te gusta que tu blusa te quede con el tejido así muy abierto, puedes utilizar una aguja que sea un número inferior. Si tú estás en Colombia y deseas adquirir estos materiales con los que yo trabajé en mi blusa, lo puedes hacer en mi tienda. Nosotros estamos en redes sociales así, como tienda Crochet MC. Estamos en Manizales y hacemos envíos a todo Colombia. La medida número 1 que vamos a necesitar para tejer nuestra blusa va a corresponder a el contorno de nuestra cabeza. Ese lo vas a medir por acá, por encima de la línea de las cejas y rodeando así toda tu cabeza. Con los centímetros que tú tengas ahí, con eso es que vas a empezar a trabajar. En esta primera medida, que es del contorno de cabeza, yo tengo una medida de 55 centímetros. Mi blusa es talla S. A lo largo del video te voy a ir dando las medidas que yo utilicé, pero siempre recuerda, por favor, toma las tuyas propias. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. En mi curso de crochet desde cero, te indico cómo puedes hacer este nudo de una manera muchísimo más lenta, y también te muestro cómo puedes tejer todos los puntos básicos del crochet. Si quieres ir a verlo, por aquí te lo voy a dejar. Vamos a empezar a tejer puntos cadena. La cantidad de cadenas que tú hagas debe ser un número múltiplo de 3. Te vas tejiendo 1, 2, 3 cadenas, otra vez 1, 2, 3 cadenas, y así sigues haciendo todas las cadenas que tú necesites hasta que obtengas la medida del contorno de tu cabeza. Esta parte del video yo te la voy a enseñar haciendo una muestra pequeña, pero por aquí tengo al ladito mi canesú para irte explicando varias cositas. Cuando tengas todas tus cadenas, te vas a asegurar de que todas te queden en el mismo sentido. Cuando hayas llegado ya a la primera y que te asegures de que las cadenas no están torcidas, vas a insertar la aguja y cierras con un punto deslizado. Para empezar la fila 1 vamos a tejer una cadena. Esta cadena no nos va a contar, únicamente es para dar altura. Ahora, otra vez insertas la aguja ahí en ese mismo huequito de donde uniste la última cadena con la primera. Enganchas, sacas el anillito, te vas a quedar con 2, enganchas y sacas por esos 2 puntos. Este es el primer punto de esta primera vuelta. Lo que vas a seguir haciendo es que sobre cada una de esas cadenas que acabaste de tejer, te vas a ir tejiendo un medio punto.
insertas, enganchas, sacas, te quedas 2 anillos, enganchas, sacas por esos 2 anillos. Cuando tengas lista esta primera fila, para cerrarla, acuérdate que como la cadena no cuenta, entonces la dejas libre y vas al primer medio punto que hayas hecho, insertando la aguja de esta manera, enganchas y enganchas nuevamente. Con eso hiciste un punto deslizado. Ahora aseguras la hebra con un punto cadena y la vas a cortar. En este momento que tienes esta primera vuelta, lo que te recomiendo es que, como normalmente cuando tejemos aquí con cadenas a veces nos puede quedar un poquito tirante y entonces podría que no te pase por la cabeza. Entonces lo que vas a hacer es que, teniendo tan solo esta primera vuelta que yo te acabé de indicar, te lo vas a medir y asegúrate de que primero te pase por la cabeza y pues que te quede en el cuello como tú lo quieres. Y esta vuelta la hacemos como para darle la base a 2 vueltas que vamos a empezar a repetir. Cada una de estas 2 vueltas la debemos hacer con aumentos. Aquí fue en donde terminé. Por ahí mismo voy a volver a meter la aguja. Voy a traer el nuevo color. Le ubico la aguja así, le pongo la hebra por encima, le doy una vuelta, lo saco, lo ajusto acá y ya con esto le hago el nudo corredizo y con este nudito me aseguro que después no se me va a empezar a desbaratar la prenda. Ahora ese anillito que hice lo saco, voy a traer esta hebra por acá para irla perdiendo y vamos a empezar a tejer la vuelta número 1 de las 2 que debemos ir repitiendo por todo el canesú. Vamos a tejer una cadena que esa cadena no va a contar. Otra vez insertamos la aguja en el mismo huequito, hacemos un medio punto. Vamos a insertar por aquí, por la mitad de ese medio punto que acabamos de hacer, y ahí vamos a tejer otro medio punto. Con esto lo que estamos haciendo es reemplazar las 3 cadenas que nos tocaría tejer para darle inicio, y con esto nos aseguramos de que la prenda nos va a quedar con un terminado mucho más pulido. Si tú no eres de pronto capaz o no te gusta hacerlo de esta manera, simplemente haces 3 cadenas y esa sería este punto que yo acabé de hacer. Bien, lo que vamos a empezar a repetir hasta que lleguemos al final es que en un mismo huequito vamos a tejer. Recuerda, este me cuenta como un punto, entonces este ya sería como un punto alto. Otra vez en ese mismo huequito voy a tejer otro punto alto, lo que quiere decir que aquí llevo 2. Tejo 1, 2 y 3 cadenas. Dejas libres esas 3 cadenas y vas a insertar por acá, por encima del punto alto que acabaste de hacer, y pasas la aguja de esta manera. Y ahí tejes un punto deslizado y con eso se te va a formar este pico. Como aquí antes del pico lo habíamos hecho 2 puntos altos, entonces en ese mismo huequito volvemos a insertar y tenemos que tejerle otros 2 puntos altos para que así nos quede un abanico. Entonces ya llevo uno, vuelvo, inserto en esa misma parte y voy a tejer otro punto alto. Enlazas, en la base vas a dejar libre 1, 2 huequitos e insertas la aguja en el número 3. Voy a traer estas hebras hacia acá para que veas mejor. Entonces dejo 1, 2 libres, en el número 3 inserto y voy a repetir 1, 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, dejo libres esas 3 cadenas y voy a insertar la aguja por aquí, justo en la parte superior del último punto alto que hice, asegurándome de que me pase así por estas 2 espigas, engancho, saco y hago un punto deslizado. Ahora, para terminar este abanico, otra vez en el mismo huequito, debo tejer la misma cantidad de puntos que le haya hecho acá. En esta vuelta serían 2. Tejo 1 y 2. Y vuelve a empezar la secuencia. Dejo 1, 2 puntos libres, en el número 3 voy a tejer 2 puntos altos,
1, 2 puntos altos, le hago el pico siempre se le hace de la misma manera. 3 cadenas, las dejo libres y me voy a ir a insertar la aguja aquí en la parte superior del último punto alto que haya hecho y hago un punto deslizado. Entonces ahí ya se me formó el pico y ya solo me falta terminar. Como aquí le había hecho 2 puntos, entonces eso quiere decir que le vuelvo a tejer otros 2 puntos y así hasta llegar al final. Cuando estés llegando al final de esta vuelta, vas a darte cuenta que te deben sobrar aquí estos 2 últimos puntos para que la secuencia te dé completa. Para cerrar esta fila, vas a ir a estas espiguitas que tienes acá en la parte superior, enganchas y enganchas nuevamente. Aseguras con una cadena, cortas la hebra, sacas y estiras. En este momento tú vas a notar que tu tejido se te amplió y precisamente eso es lo que necesitamos, porque eso es lo que nos va a hacer que el canesú, a medida que lo vayamos tejiendo, pues se nos vaya ampliando para poder que se nos vaya adaptando al cuerpo. Vamos a empezar a tejer la fila 2 de las 2 que debemos empezar a repetir. Vamos a traer la nueva hebra y aquí insertamos en el pico que se nos forma en este abanico. Insertamos por acá y anudamos este nuevo color. Lo vamos a hacer de la misma manera que lo hice yo en la vuelta anterior, haciéndole un nudo corredizo a la aguja. Ahora enganchamos, sacamos el anillito. Tejeremos una. En esta parte, si tú quisieras perder esta hebra, lo puedes hacer de esta manera. A medida que vayas tejiendo 8 cadenas que debemos tejer, las vas pasando así. Entonces yo hice una cadena, 2, 3, 4, yo creo que ya ahí está oculta esa hebra, entonces ya la podemos dejar así. 5, 6, 7 y 8 puntos cadena. Ahora de abajo hacia arriba cuentas 1, 2, 3 cadenas que dejas libre e insertas en la número 4 y haces un medio punto. Para terminar tejes 1, 2, 3 cadenas, te vas al mismo huequito en donde insertaste el hilo y unes con un punto deslizado. Ahora le vas a tejer 1, 2 cadenas que serán de separación para este grupo y este de acá. Te diriges al siguiente pico, o sea, este que yo tengo acá, y haces un punto deslizado. Préstale mucha atención a estas cadenas porque ya verás que de aquí en adelante, aquí precisamente es donde debemos hacer el aumento. Listo, ya vuelve otra vez a empezar la secuencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. De abajo hacia arriba contaremos 1, 2, 3 e insertamos en la cadena número 4 y hacemos un medio punto. Para terminar tejemos 1, 2, 3 cadenas, volvemos a insertar la aguja en el pico y ahí hacemos un punto deslizado. Estos picos de esta segunda vuelta siempre se van a tejer igual, lo único que va a cambiar serán estas cadenas de separación, pero eso ya te lo voy a explicar en un momentico. Listo, aquí ya volvería otra vez a empezar la secuencia de 1, 2 cadenas que serán de separación entre este grupo y este de acá, te vas al pico, haces un punto deslizado y tejerás esto mismo que yo hice acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. De abajo hacia arriba cuentas 1, 2, 3 e insertas en la aguja, en la cadena número 4 y ahí vas a tejer un medio punto. Con eso se te va a formar este huequito de acá, que ya vas a saber para qué es en la vuelta siguiente. Para terminar tejes 1, 2 cadenas, otra vez insertas en el pico y un punto deslizado
y así lo sigues hasta el final. Ya estoy terminando, hice la secuencia que me toca acá, y entonces ya para unir el inicio con el final tejeremos las 2 cadenas tal como nos corresponde, y para cerrar vas a ir acá en donde ya habías insertado la hebra al principio, y ahí vas a tejer el punto deslizado, aseguras con cadena, cortas hebra. Ya de aquí en adelante, estas 2 últimas vueltas que yo acabé de hacer son las 2 que debemos empezar a repetir, pero las debemos hacer todas con aumentos. Entonces, aquí con mi canesú a tamaño real te voy a explicar cómo son, pero ya también aquí te muestro 2 vuelticas para que te quede muy claro. En la primera vuelta hicimos 2 puntos en el pico y 2 puntos en el mismo huequito, lo que quiere decir que sin contar el pico, aquí teníamos 4 puntos altos. La diferencia es que, como necesitamos hacer aumento, entonces aquí en esta siguiente vuelta, que es la que ya te voy a mostrar cómo se hace, no vamos a tejer 4 puntos altos como acá, sino que debemos tejer 6. Van a estar distribuidos de esta manera: 3 puntos altos, el pico, que no lo vamos a tener en cuenta para no irnos a enredar, y 3 puntos altos, y mira que todos los hice en el mismo huequito. Entonces, si lo notas, aquí tenía 4 puntos altos y aquí ya le tengo 6 puntos altos. Cuando me corresponde otra vez tejer esa vuelta de los abanicos, como le digo yo, tendré que volverle a adicionar 2 puntos a cada uno de los grupitos. Entonces recuerda, aquí teníamos 4, aquí vamos con 6, y en este momento tendríamos acá 8. Mira, 2, 4, 6 y 8. ¿Por qué? Porque tejeremos, aquí tejíamos 2 puntos antes del pico, aquí tejíamos 3 puntos antes del pico, entonces aquí tenemos 4 puntos antes del pico, y como para terminar cada uno de los grupitos tenemos que tejerle después del pico la misma cantidad que le hayamos tejido al inicio. Eso quiere decir pues que ahí se nos completan los 8 puntos. Pero la verdad, o sea, para que no te vayas a enredar, ten muy presente que cada vez que hagas una vuelta con los grupitos, debes aumentar en cada uno de esos grupitos 2 puntos. Ya que yo sé que en este momento te puede estar sonando muy enredado, pero yo te aseguro que cuando lo empieces a tejer no vas a tener ningún inconveniente. Vamos a insertar en este huequito que se nos hace justo encima de cada uno de estos que hacemos en la vuelta anterior. Vamos a insertar el nuevo color, tal como lo hice en las vueltas anteriores. Le hacemos un nudo deslizado a la aguja, sacamos el anillito, y aquí debemos empezar como lo hacíamos acá. Una cadena, otra vez en el mismo huequito, tejeremos un medio punto. Por la mitad de ese medio punto insertamos la aguja y le vamos a hacer ahí encima otro medio punto. Recuerda que esto es para que quede más pulido el inicio, pero tú puedes reemplazarlo por 3 cadenas. Ese cuenta como el primer punto. Vamos a tejer aquí 1 y 2 puntos altos, que contando con ese primer punto que hice al inicio ya tendría 3. ¿Te acuerdas que aquí hacía tan solo 2? Que ahí se pueden ver súper bien, mira, 1, 2 y después el pico. Si ves aquí, vuelta tras vuelta se te debe ir aumentando un punto. Entonces ya tengo aquí los 3, voy a tejer el pico. El pico siempre se va a tejer igual, 3 puntos altos, digo 3 cadenas, vas a insertar por aquí, por la parte superior del punto alto, y haces un punto deslizado. Y ahora vas a tejer acá en el mismo huequito los puntos que hayas tejido en este lado. Quiere decir que me corresponde tejer en el mismo huequito 3 puntos altos, para que así me quede la misma cantidad que ya le había hecho al inicio. Y acá teníamos 2 puntos, el pico 2 puntos, entonces mira, acá tenemos 3 puntos, el pico 3 puntos, y ahí ya le aumentamos los 2 puntos que le debemos hacer en este grupo. Ahora enlazas, vas a ubicar el siguiente grupito que tengas acá, y por la parte superior insertas y vas a repetir lo que hiciste acá. O sea,
tejes 3 puntos altos, llevo 2 y 3 puntos altos. Ahora llega la mitad, que sería el pico, 1, 2, 3 cadenas, vas a insertar en la parte superior del punto alto, por acá, y haces un punto deslizado para poder formarle el pico. Entonces después del pico que sigue, muy bien, tejer los mismos que le haya hecho acá. En esta vuelta serían 3, 1, 2 y 3. Así lo vas a seguir haciendo hasta que llegues al final. Ubicas el siguiente y tejes 3 puntos altos, el pico y 3 puntos altos. Cuando llegues al final de esta vuelta, para cerrarla, vas a ubicar el primer punto que tejiste, insertas por acá por la parte superior y haces un punto deslizado, aseguras con la cadena, cortas hebra. Listo, ya tejimos la secuencia que nos corresponde en la primera. Ahora vamos a tejer la secuencia que nos corresponde en la segunda vuelta de las dos que debemos empezar a repetir. Aquí los aumentos se le hacen únicamente acá en las cadenas que le hacemos de separación entre grupo y grupo de la vuelta anterior. O sea, esta sería la vuelta que yo debo empezar aquí a continuación. Si recuerdas que en esta le hacíamos únicamente 2 cadenas entre este grupo y este de acá, ¿cierto? Como aquí le tenemos que hacer un aumento, ya no le vamos a hacer 2 cadenas de separación, sino que le vamos a hacer 3. Y esta parte de acá, esa sí se teje igual. Cuando ya nos toque volver a tejer la secuencia de la fila 2, de las 2 que debemos repetir, otra vez le aumentaríamos un punto entre las cadenas de separación. Entonces vamos de esta manera. Aquí yo tengo 2, aquí tengo 1, 2, 3. Y en esta tengo 1, 2, 3, 4. Y así lo vas a ir haciendo. Para continuar tejiendo, vamos a ubicar el pico de la vuelta anterior. Insertamos ahí bien por la mitad. Traemos el color que le queremos insertar. Le hacemos el nudo, el nudo corredizo a la aguja. Lo ajustamos, sacamos y empezamos a tejer. Tejeremos 1, 2, 3. Aquí no estoy perdiendo esta hebra para que puedas ver mejor, pero ya sabes que si quieres la puedes perder como ya te mostré. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Cuento de abajo hacia arriba 1, 2, 3 e inserto en la número 4. Y ahí tejo un medio punto. Para terminar, tejo 1, 2, 3 cadenas, inserto otra vez en el mismo huequito y hago un punto deslizado. Si te das cuenta, este se teje completamente igual a como lo hacíamos. Ay, mira, hasta el mismo color me quedó a como lo hacíamos acá. La diferencia radica en lo que sigue a continuación, que son las cadenas de separación entre este grupo y este de acá. En la vuelta anterior habíamos hecho 2, lo que quiere decir que aquí tenemos que hacerle 3, 1, 2, 3, una cadena más a la que ya le habíamos tejido acá. Ubicamos el pico siguiente, unimos con un punto deslizado y repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, contamos de abajo hacia arriba 1, 2, 3, en la número 4 el medio punto y para terminar 1, 2, 3 cadenas, insertamos otra vez en el pico, hacemos punto deslizado y así lo vamos a seguir haciendo hasta que lleguemos al final. 3 cadenas, ubicamos el pico, hacemos el punto deslizado y repetiremos esto que yo hice acá. Cuando estés llegando al final, debes tejer de aquí en adelante siempre fijándote cuántas cadenas te corresponde hacer de separación. En esta estamos haciendo 3, entonces vuelvo y le hago las mismas 3. Y aquí, que fue en donde inserté la aguja, el hilo desde el inicio, hago un punto deslizado, aseguro con cadena y corto la hebra. Listo, entonces ya de aquí en adelante vas a seguir repitiendo una vuelta de grupos o abanicos, como le quieras decir, y una vuelta con las cadenas. Otra vez, una vuelta de abanicos, una vuelta con cadenas. ¿Qué es la diferencia? Siempre recuerda que en las vueltas en las que le hacemos estos, que son los grupos,
debemos aumentarle 2 puntos a cada uno de los grupos, y en esta, que es la segunda fila de las 2 que debemos empezar a repetir, le hacemos los aumentos aquí en las cadenas de separación. Esto que le hacemos acá para darle esta altura siempre se teje igual. La única diferencia es esta de acá. Entonces aquí yo tenía 2, en esta tengo 3, en esta tengo 4 cadenas de separación. Ahí yo creo que lo puedes estar viendo muy bien, y ya sabes, vas a tejer esas 2 vueltas así hasta que llegues a la medida de tu sisa. Entonces esa medida la vas a tomar desde el hombro hasta que llegues acá a esta zona. Como siempre te digo, puedes irlo haciendo e irlo midiendo. Simplemente es que te llegue justo hasta esta parte. La medida mía de acá a sisa fueron 12 centímetros. Cuando tengas tu canesú ya terminado, vas a asegurarte de que lo termines en esta que es la vuelta, en donde le hacemos los grupos. La cantidad que le hagas, siempre recuerda hacerla pues con tus propias medidas, porque puede variar, o sea, te podrían dar más o menos vueltas dependiendo de la talla y del material que tú utilices. Y ahora, para hacerle acá la división, para formarle ya las mangas y a partir de mangas ya el cuerpo, lo que haces es que estos 2 grupos que te queden acá los marcas, y ya cuando tienes estas 2 marquitas puestas, lo que haces es que mides la distancia que tienes desde acá hasta el otro punto. Mi maniquí ahí tiene 9 centímetros. Teniendo en cuenta esos centímetros que ya medimos, vamos a tejer toda la cantidad de cadenas que nosotros necesitemos hasta alcanzar esos centímetros. Para esta medida que te acabo de indicar de aquí, para formarle la manga, quiero hacerte una aclaración muy importante. En el caso de que, por ejemplo, tú seas de busto grande, pues tú o la persona a la que le vayas a hacer sea de busto grande, sí te recomiendo que le adiciones otros centímetros más a los que ya te enseñé cómo medir, para que así te asegures pues de que aquí en el busto te va a quedar a medida. ¿Cuántos tendrías que aumentarle? La verdad no sabría decirte, pues porque eso depende mucho de qué talla tengas tú pues en tu busto. Para hacerle la misma marcación de puntos aquí del otro lado, te vas a guiar por el punto central que tengas acá. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que quiere decir 1, 2, 3, 4. Esta sería la mitad. Lo importante aquí es que te quede la misma cantidad para este lado, para este de acá. Si no tienes como yo una cantidad par, simplemente lo divides de esta manera. La mitad de un grupo para un lado y la otra mitad para el otro. Y ahora lo doblas y este sería el punto central. Lo que quiere decir que yo, Mari, tengo que contarle 1, 2, 3, 4 y ahí va el marcador. Y del otro lado 1, 2, 3, 4 y ahí le pongo el marcador. Esto yo te lo estoy haciendo con mi ejemplo, pero siempre adáptalo al tuyo. Lo más importante que tienes que hacer es que encuentres así el punto que tienes central. Este sería toda la mitad de mi canesú, y que tanto de este lado como de este de acá te queden la misma cantidad de grupos para el frente y la misma cantidad para la parte de atrás. Vamos a tomar ya cualquiera de estos grupos que hayamos marcado, eso sí, asegurándonos de que esta parte, que es ya el derecho, precisamente nos quede los puntos por el derecho. Estos, mira que se ven un poquito más aplanados, que este es ya mi derecho, y por la parte de atrás mira que se ven un poquito como más robustos, con más volumen. Vas a insertar en cualquiera de los puntos que hayas marcado. En mi caso yo lo voy a hacer por acá. Eso sí, asegurándote de que por ahí por donde vas a insertar tienes al frente el otro punto para formar la manga. Le vas a traer el nuevo color, como siempre le haces el nudo corredizo ahí en la aguja directamente, lo sacas asegurándote de que lo estés haciendo por el pico del grupo que tengas ahí. Y vas a empezar a tejer todas las cadenas que tú necesites hasta que llegues al otro marcador. Esta fue la medida que le tomamos a mi maniquí en la parte de la axila. Entonces yo, Mari, tendría que tejer desde acá hasta este otro punto
todas las cadenas que necesite hasta obtener 9 centímetros, que fue la medida que yo tomé. Desde la primera hasta la última yo ahí tengo mis 9 centímetros. Para unir la manga te vas a ir a donde hayas ubicado el otro marcador e insertando la aguja en el pico haces un punto deslizado. Y mira que aquí, ya si lo vemos de esta manera, ya por aquí nos va a entrar el brazo. Para poder darle la base a los puntos que vamos a empezar a tejer ya de aquí hasta llegar al largo total, lo que tenemos que hacer en esta es unir este grupo con este de acá. Y para eso vas a contar cuántas cadenas le hiciste tú aquí en esta última vuelta del canesú. Yo aquí tengo 4 cadenas. Yo, Mari, siempre adáptalo al tuyo. Entonces, para poder darle el suficiente espacio a este grupo y a este, le voy a tejer 5 cadenas, lo que quiere decir que le voy a hacer un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a ubicar el siguiente pico y uno con un punto deslizado. Con estas cadenas que le hice acá, ya tengo el espacio suficiente entre este grupo y este de acá. Recuerda, la cantidad de cadenas que le hagas siempre debes adaptarlo a las que tú le hayas hecho acá. En esta yo le hice 5, pero era porque en la anterior, o sea en esta de acá, yo le había hecho 4, porque en esta de acá necesitamos hacerle otro aumento. Para continuar debemos tejer la misma cantidad que hayamos hecho en este de acá. En mi caso yo le hice 5, 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al siguiente pico, hago un punto deslizado. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5, que son las que a mí me corresponden. Siempre adáptalo al tuyo y te vas al pico siguiente y unes con un punto deslizado. Y lo vamos a seguir tejiendo así, de esta misma manera, haciéndole las cadenas que sean necesarias para nosotros, así entre grupo y grupo, a donde tenemos ubicado el siguiente marcador. Tejiendo así todas mis cadenas de separación entre grupo y grupo. Y en este momento tengo las que me corresponde tejer y llegué aquí en donde tenía el marcador, lo que me indica que ya llegué a donde empezaría mi otra manga. Ahí para unir hago un punto deslizado. Listo, lo que corresponde tejer acá es las mismas cadenas que le hayamos tejido para formarle la manga desde el principio. En mi caso yo tengo aquí 17 puntos cadena, que con eso alcancé los 9 centímetros que son necesarios para mi medida. Siempre por favor adáptalo a la tuya. Sí, yo sé que repito mucho, que hablo mucho, pero es para que te salga perfecta. Listo, voy a tejer ahí esas cadenas. Cuando hayamos tejido las cadenas que nos correspondan, vamos a dejar todos estos grupitos libres y vamos a insertar en el pico en donde teníamos el otro marcador ubicado. Y ahí vamos a unir con un punto deslizado. Voy a sacar la hebra ahí para mostrarte bien qué es lo que yo he hecho acá. Mira, empecé justo en esta parte, que aquí fue en donde le formé la primera manga. Empieza uno a grabar y le da a los vecinos por taladrar, pero bueno, espero que me estés escuchando muy bien. Como te contaba, aquí tengo mi primera manga, que es este hueco grande. Después le tejí todas las cadenas de separación entre grupito y grupito hasta que llegué a la parte en donde le tenía que tejer mi otra manga. Para esa le vamos a dejar todos estos grupitos libres y le tejemos la misma cantidad de cadenas que le hayamos hecho en este lado. Y para continuar repetiremos esto que se hacía acá, las cadenas de separación entre grupo y grupo, que ya sabes debes tejerlas de acuerdo a la cantidad que tú lleves. En mi caso yo tengo 5, entonces tejo 1, 2, 3, 4, 4 y 5, 1, 2, 3, 4, 5, sí, ahí me quedó bien. Voy al otro pico, hago el punto deslizado y así lo sigo haciendo hasta llegar al final. Mis cadenas de separación, 1, 2, 3, 4, 5, y en el pico siguiente el punto deslizado. Tejí mis últimas 5 cadenas, que son las que a mí me corresponden entre grupo y grupo, para darle la separación suficiente, y ya llegué al primero que había hecho. Vamos a insertar por ahí, por el mismo punto que hicimos al inicio,
y hacemos un punto deslizado. En este momento ya no necesitamos hacerle más vueltas con aumento, porque si te fijas acá ya tenemos formada manga 1 y manga 2, y con estos puntos que tenemos acá es que le vamos a formar el cuerpo. Para formarle el cuerpo tejes una cadena que será para dar altura, pero esa cadena no va a contar. Ahora en el mismo huequito vas a hacer, bien sea este mismo que yo hago para hacer el inicio como si fuera un punto alto, o las 3 cadenas para dar altura. Ya tú decidirás cuál te queda mejor. Ahora vas a llegar a la primera manga, recuerda contar, y lo que vas a hacer es que en cada una de esas cadenas que le hayas tejido ahí, sin importar las que sean, te vas a ir tejiendo sobre cada una de ellas un punto alto. Enlazas, ubicas la siguiente cadena, insertas, enganchas y sacas. Sacas por los 2 primeros y sacas por los 2 que te quedan. Todos los puntos para formarle la manga. Ya lo que vas a seguir tejiendo es que en los picos tejes un punto alto. Y ahora vas a llegar a las cadenas de separación para cada uno de los grupos y vas a tejer sobre cada una de esas cadenas un punto alto, todos los que tú tengas ahí. Y aquí tengo mis 5 puntos, lo que quiere decir que llegué a este que es el pico, la vuelta anterior. Ahí le debo tejer un punto alto y nuevamente llego a las cadenas de separación, y lo que quiere decir que ahí debo tejer sobre cada uno de esos puntos lo mismo que hice acá, o sea, un punto alto en cada una de esas cadenas, y esto es básicamente lo que debemos repetir. Vamos a ir tejiendo un punto alto sobre cada una de las cadenas que tengamos en la vuelta anterior, y cada vez que lleguemos a uno de los picos ahí tejemos un punto, así hasta llegar aquí a la otra manga. Cuando lleguemos a la otra manga simplemente haremos lo mismo que acá, tejeremos todos los puntos que tengamos ahí. Tejo todos esos puntos para la siguiente manga y aquí tejo todos los que me hagan falta hasta llegar a donde empecé. Ya tejí esta que es mi primera vuelta para empezar a formarle ya el cuerpo a la blusa. Entonces aquí te quiero recomendar que te pongas esta pequeña parte que llevamos para que te asegures que aquí en las mangas te va a quedar cómoda, o sea que esta parte de acá no te va a quedar tirante y que le va a dar buena movilidad a tus brazos. Y también es súper importante que recuerdes que si de pronto tú eres de busto grande, con mayor razón debes medírtelo para que te asegures que la cantidad de cadenas que le hayas hecho acá sean las suficientes, pues para que te quede bien el top. Para terminar esta fila, y ya de aquí todas las que vienen en adelante, vas a fijarte en el primer punto que hayas hecho, insertas y haces un punto deslizado, y lo que empiezas a repetir es lo siguiente: tejes una cadena y otra vez en ese mismo huequito vas a tejer el primer punto. Recuerda que si a ti no te gusta tejer el primer punto, así como yo lo hago, puedes reemplazarlo por 3 cadenas. Listo, este sería mi primer punto. Y ahora lo que vamos a hacer en todas las vueltas de aquí hasta que lleguemos al final, al largo que nosotros queremos para la blusa, es que vamos a ir tejiendo vueltas de un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Ya no necesitamos hacerle más aumentos, y en esta parte lo vamos a hacer todo con puntos altos. Para terminar todas las vueltas de aquí en adelante, ubicas el primer punto que hayas tejido, en mi caso sería este de acá, y cierras con un punto deslizado. Y entonces ya vas a seguir tejiendo vueltas de un punto sobre cada punto. Ya no nos tenemos que preocupar por aumentos ni por nada. Ya tengo el largo que yo deseo para mi blusa, y aquí simplemente me vine tejiendo, como te lo había explicado, vueltas de un punto alto sobre cada punto alto, para que las uniones no se me quedaran notando tanto en una misma línea.
tal como me estaba pasando acá, lo que hice fue que iba intercalando. Por ejemplo, en este cambio de color, mira que le hice la unión de la vuelta acá y también se lo fui intercalando aquí del otro lado. La verdad, uno por mucho que intente disimular las uniones de las vueltas, unión es unión. Para mí siempre se va a notar algo. Como le voy yo a perder esta cola, se pierden todas las que tengas por ahí pendientes. Lo vamos a hacer ayudándonos con una aguja lanera y simplemente es ir pasando las hebritas por dentro del mismo tejido. Las medidas finales de mi blusa fueron desde el cuello hasta el largo total, no lo voy a medir mejor de acá que es como la parte más alta, 34 centímetros, el ancho en la parte del tronco 38 centímetros y la parte más ancha del camisón 45 centímetros y medio quedó midiendo. Y esto fue todo por el tutorial de hoy, espero que te haya gustado mucho, me encantaría y me haría muy feliz si te animas a tener ese proyecto. Si es así y te gustaría compartirme las fotografías por aquí en mis redes sociales, lo puedes hacer. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un tutorial más, nos estaremos viendo en los próximos, que estés muy bien.